Hola chicos, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra semana 1 del segundo parcial. Es un gusto poder haber concluido el primer parcial y lo digo porque poco a poco estamos afrontando este reto que tenemos frente a la pandemia. Pero vamos a iniciar con un tema muy importante, ya que recuerden que este segundo bloque habla de todo lo que tiene que ver con los antecedentes y lo que sucedió de 1934 hasta 1970, ¿ok? El bloque como tal habla de todo lo que precede 1970 para de 1970 a la fecha saber qué sucedió en la economía, en la sociedad de nuestro país, en la política también, en el gobierno, etcétera. Todo lo que comprende lo que ustedes ya saben que son las estructuras socioeconómicas de México. Para ello, en los sistemas políticos y políticas económicas que se llevaron de 1934 a el año 1970, es muy importante primero saber qué estaba sucediendo en el mundo, porque el primer tema que yo voy a tocar como tal del bloque sería Lázaro Cárdenas. En 1934 inicia su gobierno y bueno, saber qué fue lo que sucedió en su política económica, que sentó las bases para que los siguientes presidentes, Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, que es el que le continuó o el que lo sucedió, pudieran establecer lo que por mucho tiempo en México se llamó la época de oro de la sustitución de las importaciones. Fueron 35 años de bonanza en nuestro país, 35 años donde la economía estuvo mejor que nunca antes y que también nunca después. Inicia en el 35. ¿Por qué no en el 34 a pesar de que el gobierno de Lázaro inicia en el 34? Pues porque no puede, digamos, en un mes resolver la situación de un país ningún presidente. Él inicia en diciembre del 34, fue hasta el 35 que comienza esta etapa buena en nuestro país. Les digo, fue de 1935 a 1970. Dentro de esta época hubo crisis que también vamos a mencionar. Inclusive en 1970 ya estaba muy abajo la economía y fue porque desde 1965, 66, 67 y 68 comenzó la situación económica mala. Pero como les comentaba, fue entonces a partir de 1970 que ya como tal se tomó un declive y termina esta época de oro de la sustitución de las importaciones. Ahora bien, para saber por qué y cómo actuó Lázaro Cárdenas de 1934 al término de su sexenio, primero es importante saber qué pasaba en la economía del mundo y qué pasaba en el contexto político y económico mundial. Por lo que en su planeación y también en su calendario tienen que vamos a iniciar este segundo bloque con la Primera Guerra Mundial. Hablaremos también de la Gran Depresión de 1929 de la Bolsa de Valores de Wall Street en Nueva York y terminaremos con la Segunda Guerra Mundial, que veremos ya de manera mucho más breve o rápida, ya que, bueno, estos temas los estarán ustedes viendo en su momento en su materia de Historia Universal Contemporánea, ¿ok? Quienes ya la vieron, pues van a poder identificar de manera más rápida y fácil todo lo que yo les voy a estar comentando en estas tres clases de el contexto mundial, ¿ok? Bien, entonces esta primera clase grabada es de la Primera Guerra Mundial. La clase MIT que tendremos esta semana será de la Gran Depresión de 1929, ¿ok? Dejo grabada esta clase porque elijo este tema y no la depresión. La depresión habla mucho más de economía, cosas que ya hemos analizado y me van a entender, pero este tema de Primera Guerra Mundial me gustaría que ustedes pudieran estarlo repitiendo, pausando, entendiendo, y entonces por eso es que decidí que en esta semana este fuese el tema grabado, ¿ok? Bueno, espero que haya sido atinada la decisión. Vamos a iniciar a explicarles esta Primera Guerra Mundial. El apunte ya se los dejé en el inicio de este video y en este momento procedo a explicarles. Bien, primero decirles, recuerden que esta guerra, que aquí ya lo tienen anotado, sucedió entre 1914 y 1918. Aquí lo tenemos, por lo que podemos decir que fue una guerra que duró 4 años, ¿ok? Ahora, ¿por qué sucede esta guerra? ¿Qué fue lo que la causa? ¿Qué pasaba en 1914? Estamos hablando ya de un siglo
que hablaba mucho de estar conquistando, de hacer territorios cada vez más grandes. En ese entonces todavía se hablaba de imperios y colonias, ¿ok? Entonces, situándonos en este contexto de que en 1914 todavía se hablaba muchísimo de los imperios, de las colonias, arrastrando todo lo del siglo XIX. Recuerden que ya analizamos en otras clases que el siglo XVIII es también llamado el siglo de las luces. Y el siglo XIX, entonces, todavía contenía en algunos países, no digo que en todos, en algunos países todavía tenía muchos tintes imperialistas y colonialistas, ¿ok? ¿Qué es lo que representa esto de colonialistas e imperialistas y cuál es la diferencia entre una colonia y un imperio? Les comento. Un imperio es aquel lugar que quería conquistar otros lugares para hacerse más amplios, pero los lugares que conquistaba eran los continuos territorialmente hablando, entonces eran cada vez más grandes en territorio y territorio pues digamos pegado, continuo, ¿ok? Esto era un imperio. Lo que hizo pues Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Después, por otro lado, tenemos las colonias. Las colonias eran lugares que conquistaban otros lugares, aunque no estuvieran continuos a su territorio. Entonces, es lo que sucedió, por ejemplo, con la Nueva España. Recuerden que nosotros por mucho tiempo fuimos una colonia de España, ¿ok? Los Reyes Católicos de España, bueno, ya hemos tocado el punto de que aprobaron que Cristóbal Colón viniera a hacer unas expediciones. Después de varias expediciones empiezan a ver, bueno, pues que podían conquistar este lugar. Ya no fue Cristóbal Colón quien lo realizó, y por muchos años, después de lograr una conquista, por muchos años nosotros fuimos una colonia española, ¿ok? También recuerden que les conté que en el momento en que termina como tal la colonia, bueno, una vez que se termina el movimiento de independencia, que culmina con un tratado, y entonces dicen, México va a poner a sus propios gobernantes, pero no fuimos una república aún, no fue un presidente de la república el que se estableció, sino un virrey, ¿ok? Ya de manera independiente a España, pero continuábamos siendo un imperio. Entonces vean cómo de alguna forma estamos hablando que en esas épocas con movimiento de independencia o sin movimiento de independencia, pero continuaban hablando de imperios y de colonias. Entonces, pues los territorios se peleaban. ¿Cuáles eran las causas que los motivaban a pelearse, a hacerse más grandes, aparte del poderío y la economía? Bueno, que hay lugares, sobre todo en Europa, en los que carecen de muchos recursos naturales. Recuerden pues que allá los países son pequeños, es como en México hablar de un estado y otro estado. Entonces allá, por lo mismo de que carecen de muchos recursos naturales, necesitan hoy en día tener relaciones comerciales. En ese momento, en lugar de decir, tenemos relaciones comerciales, que era lo que se hacía, pues voy a conquistar ese lugar que sí tiene tal recurso natural que ocupo para poder ser un lugar económicamente estable, sobre todo, bueno, que cumpla con, y aparte no solo que cumpla, sino que cubra las necesidades primarias de la población. Y después de haber cumplido las primarias, ya lo hemos analizado, las secundarias o placenteras. Entonces, así estaba el contexto mundial en ese momento, en 1914. Hubo guerras que precedieron a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la llamada Guerra de los Balcanes, donde se peleaban territorio muy importante, sobre todo territorio estratégico, territorio estratégico. En este caso, esta guerra de los Balcanes a uno de los imperios que más le pegó fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano pues quedó muy frágil y bueno, esto también tiene mucho que ver en cuanto a las causas de esta Primera Guerra Mundial. Vamos a pasar a ver qué tenemos en esta Primera Guerra Mundial en el pizarrón. Les voy a ir explicando cosa por cosa, espero que me entiendan. Y recuerden, de todos modos, yo estoy al tanto en el grupo de WhatsApp y en el chat en vivo de nuestra plataforma, ¿ok? Bien, entonces vamos para acá a continuar nuestro tema. Listo. Bueno, pues tenemos en este caso la primera parte de lo que fue la Primera Guerra Mundial, decíamos de 1914 a 1918. Enseguida vamos a ver quiénes son los participantes directos, vamos a ver cuáles son las medidas que se tomaron, la tecnología que se utilizó, las causas de la Primera Guerra Mundial
que ya más o menos estuvimos ahorita hablando. Vamos a ver ahora sí cómo es que inicia este ataque, contraataque, etcétera. Cómo fue que culminó y las consecuencias que esto trajo consigo. Listo, pues primero vamos a ver entonces los participantes directos, porque indirectos hubo muchos más participantes, algunos que cooperaron estratégicamente, algunos económicamente, mientras estos lugares estaban en guerra, otros países eran los que proveían de los recursos necesarios para la canasta básica y cubrir las necesidades, sobre todo alimentarias, además de todas las otras necesidades básicas. Tenemos entonces que los participantes más directos fueron imperios europeos, que ahorita veremos cómo es que se dividieron, y al final casi de esta Primera Guerra Mundial, Estados Unidos. Estados Unidos aún no es protagonista directo en la primera parte de esta guerra. Fue hasta el final que se une Estados Unidos. Las causas ya estuvimos analizándolas, que son las políticas expansionistas, lo que les decía, que cada vez querían ser más grandes y poderosos los imperios europeos. Algunos ya no eran imperios como tal, de agrandar políticamente hablando, por ejemplo, como lo vimos en un Roma, como lo vimos con un Napoleón, que era cada vez más grande el imperio, pero era la misma persona la que gobernaba. Aquí las políticas expansionistas eran a través de lo que llamamos imperialismo económico. Quiere decir que ya lo que hacían era convenios, contratos, lo que a nivel internacional llamamos tratados internacionales, y celebraban un país con otro para hacerse amigos, digamos, socios comerciales, y de esta forma pues unían sus fuerzas. ¿Ok? Y se hacían grandes imperios, ya no territoriales, pero sí económicos y políticos. Después la guerra de los Balcanes, que les digo que a quien más pegó esta guerra de los Balcanes fue el Imperio Otomano, que ahorita vamos a ver cómo es que esto repercute en la Primera Guerra Mundial. Las medidas que se utilizaron, pues lo que querían hacer era acrecentar el poder, pero lo que hicieron fue, pues, el poder de las fuerzas armadas. Los ejércitos eran cada vez más grandes, más poderosos, con mayor tecnología. Y entablaron alianzas, que era lo que les decía. Los imperios ya no era ir conquistando, quedarme con el país, hacerme o poner ahí un nuevo régimen de gobierno, sino respetaba su régimen de gobierno, pero económicamente era mi aliado, ¿ok? Entablaron alianzas, que fue lo que más causó la Primera Guerra Mundial, y también, ¿por qué no decirlo?, la Segunda Guerra Mundial, que es como la continuación de esta primera. Después, ¿qué tecnología se usó? Por primera ocasión se utilizan ya aviones y tanques de guerra, globos y dirigibles, gases venenosos y carros blindados. Es lo que más se utilizó en esta Primera Guerra Mundial. Todo esto ustedes lo recordarán en diferentes películas, por ejemplo. Ahora sí, vamos a ver cómo es que se dividió esta parte de, sobre todo, Europa y el mundo, porque los países, a pesar de que a lo mejor no entraron armamentísticamente, pero los países sí intervenían en apoyo económico o mínimo amistoso, ¿ok? Entonces se divide en dos, que es la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿ok? Triple, ¿por qué? Pues porque eran 3 los integrantes. Ahora, en la Triple Alianza encontramos a Alemania, a Italia y al Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. En el Triple Entente, tenemos a Rusia, a Francia y a Gran Bretaña. Aquí hay que mencionar algo importante. Francia y Gran Bretaña hoy en día siguen siendo aliados en muchas cosas junto con Estados Unidos, ¿ok? Entonces vean, así es como se dividió. Me preguntarán ustedes, ¿qué pasa con Serbia? Serbia era amigo de Rusia, Francia y Gran Bretaña, por eso es que en su momento, al atacar Serbia, o al ser el causante, según los austrohúngaros, del primer suceso que marcó la Primera Guerra Mundial, pues la forma en la que podían atacar a Serbia, la Triple Alianza, pues fue a través de sus aliados o amistades, en este caso Rusia, Francia y Gran Bretaña. Ahorita me van a entender mejor. Como ven, aquí puse unos numeritos. Quiere decir que el primer ataque fue de Serbia para Austria-Hungría. Austria-Hungría, al ser amigo o ser parte de la Triple Alianza, pues se dan cuenta de lo que sucedió a sus amigos,
para entenderlo mejor en un vocabulario más fácil de entender, y entonces sus amigos atacan a los amigos de Serbia y los amigos de Serbia pues contraatacan. Así inicia una serie de muchos ataques. Recuerden que en su momento se tiene este tema en Historia Universal Contemporánea, que es solamente para que sepan cómo estaba la situación y por qué surgen otros sucesos como la depresión del 29, ¿ok? Bien, ahora vamos aquí a analizar cada uno de estos 3 puntos. El primer ataque es de Serbia para Austria-Hungría. ¿Por qué? Les cuento. Resulta que hubo una persona que se llamó el archiduque Francisco Fernando. Se decía que estaba a punto de acceder a un puesto más grande en el Imperio Austrohúngaro. Y entonces hubo un grupo de hombres de Serbia que se llamaba... Ahorita les voy a decir, es algo importante que tienen que anotar porque es para su examen. Este grupo se llamaba la Mano Negra. En este grupo pertenecían varios hombres, les decía, cada uno de ellos, de hecho les voy a dejar un video para que puedan estar mejor informados, pero cada uno de ellos padecía o alguna enfermedad mental o física, o tenía gran resentimiento por lo que había sucedido con sus padres, etcétera, etcétera, que habían participado en algún tipo de movimiento de estas políticas expansionistas o que se habían visto afectados por sus familias, sus papás, sus hermanos, que los habían visto fallecer, etcétera. Entonces tenían resentimiento. Y pues al estar resentidos sociales es mucho más fácil que acepten atacar o formar parte de un grupo suicida, porque era un grupo suicida, como lo vemos hoy en día todavía en algunos lugares. Entonces, este grupo de hombres sabían que después de perpetuar su ataque se iban a suicidar. ¿Cómo lo iban a hacer? A través de algo que se llamaba cápsulas de cianuro, que era la forma en la que se envenenaban en aquel entonces para poderse suicidar. ¿Okay? Entonces, bueno, pues planean este ataque, la Mano Negra. Dicen, según la historia, que era auspiciados por los dirigentes de Serbia. ¿Ok? Y entonces matan a este archiduque Francisco Fernando, aprovechando que iba a haber un desfile en Sarajevo. Y pues él iba a pasar en su carro por las calles principales de la ciudad de Sarajevo. Les continúo contando esta parte que decíamos del archiduque. Entonces este grupo de la Mano Negra se consolida, planean todo, se logran poner de acuerdo y les digo, iba a haber un desfile por la fiesta de Sarajevo y pues sabían por dónde iba a pasar, cuál iba a ser ese recorrido que iba a tener el archiduque Francisco Fernando junto con su esposa, quien estaba embarazada. Entonces, bueno, pues estratégicamente ellos se ponen en algunos lugares específicos de esas calles donde él iba a pasar. Resulta que el carruaje, por alguna extraña razón, cambia su recorrido. Entonces, el primer lugar por donde pasó para que hubiese el ataque no lo pudo atacar y el segundo lugar ya no pasó. Por lo que al pasar por otro lado, uno de los atacantes que estaba frustrado porque no había podido llevar a cabo el ataque que le tocaba realizar, pues de miedo, ahí sí fue más que planeado, fue por miedo, voltea y dispara. Logra matar no solo al archiduque, sino también a su esposa. Y pues lógico, en este caso les decía, estaba embarazada. Entonces este doble asesinato causó una gran polémica a nivel mundial, sobre todo con los amigos de Austro-Hungría, de este imperio de Austrohúngaro. Por lo que entonces inician los ataques que acabamos de mencionar. Al haber atacado a un integrante de la Triple Alianza, en este caso, sobre todo Alemania, se dice que es el primero en atacar ya como tal formalmente. Alemania ataca París, Francia. Y al igual que Alemania, el país aliado va a atacar a Gran Bretaña y en su momento también se ataca a Serbia, ¿ok? Que es lo que nosotros acabamos de ver aquí. Alemania e Italia atacan a Rusia, Francia y empieza una serie de ataques y contraataques.
Esto es, después de eso, después de estos 4 años, ¿cómo se logra poder terminar con esta Primera Guerra Mundial? Les cuento. Primero, Rusia se rinde. ¿Por qué Rusia se iba a rendir? Pues resulta que dentro de Rusia también estaban teniendo una situación o un conflicto bélico, que es la Revolución Rusa. En Rusia, en ese momento, hasta ese momento más bien, estaban gobernando los llamados zares. El zar Nicolás II, yo creo que lo han escuchado ustedes, inclusive hasta hay películas que pueden referir a esta época de la historia en Rusia. A lo mejor ustedes han visto alguna ocasión la película de Anastasia, pues refiere precisamente al zar ruso Nicolás II, padre de Anastasia, bueno, en la película. En este caso, entonces, empiezan a ver personas que ya no están de acuerdo en el zarismo, que el zarismo es como una monarquía, ¿ok? Es como decir el emperador, el monarca, el rey, etcétera. Entonces ya no están de acuerdo con esa monarquía, con ese poder absoluto del zar, y se levantan en armas en contra de este sistema de gobierno. Y es porque ellos querían establecer el socialismo en Rusia. Como Rusia estaba teniendo este movimiento armado en el interior de su país, pues no podía al mismo tiempo estar en una guerra mundial, por lo que Rusia se rinde. ¿Qué pasa con el Imperio Austrohúngaro? Resulta que el Imperio Austrohúngaro, al verse ya muy debilitado, pues también pide la paz. Y dice: va a haber paz y aparte me voy a desintegrar como imperio. Desaparece el Imperio Austrohúngaro como se conocía en ese momento y aparecen otros lugares importantes que de hecho hoy conocemos. Nace en ese momento Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, que lo tenemos también en el apunte, ¿ok? Entonces, al desintegrarse el Imperio Austrohúngaro, nace nuevamente, les digo, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, ¿ok? Aparte de todo esto, pues empiezan a ver que Alemania se debilita bastante, entonces empieza a haber pláticas de paz. En estas pláticas de paz encabezadas por la Triple Alianza y estaban en contra de la Triple Entente, pero sobre todo y específicamente de Alemania. Lo que hacen es obligar a Alemania a firmar los tratados de paz. Se firman en Versalles, por eso hoy en día todos conocemos los tratados de Versalles, que son los tratados de paz con los que termina la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces tenemos que en este tratado de paz se va a determinar exactamente que desaparece el Imperio Austrohúngaro, como lo conocíamos. Después, que Alemania, al ser el culpable de la guerra, porque de hecho se declara culpable forzadamente, pero se declara culpable, y las condiciones son: tendrá que indemnizar por los gastos de la guerra a los países aliados. Además, tendrá que hacer su ejército lo más pequeño posible y solamente para que cumpla las funciones internas, o sea, que resuelva cualquier situación interna en Alemania, ya no para que vayan a una guerra. Igual las armas, y pues también Alemania cede bastante territorio a otros países que participaron en esta Segunda Guerra Mundial. De esta forma es que al firmar los tratados de paz que contenían todo esto, se termina la Primera Guerra Mundial. El hecho de que haya terminado la Primera Guerra Mundial no significaba que estuviesen de acuerdo todos los participantes. Ejemplo, Alemania quedó muy en desacuerdo porque le echaron la culpa de todo, y pues económicamente estaba devastado, socialmente estaba devastado, y ahora pues sobajado por los otros países, y pues tenía que hacer el pago de la indemnización de un dinero que no tenía para pagar. Pero así fue, y así fue como terminó esta Primera Guerra Mundial. También hay que mencionar que al término de la Primera Guerra Mundial se crea algo que se llamaba la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente directo de lo que hoy conocemos como la ONU. Esta organización de Sociedad de las Naciones era una sociedad donde pertenecían todos los países o muchos países del mundo, pero sobre todo estos participantes de la Primera Guerra Mundial. Tenía como finalidad evitar una Segunda Guerra Mundial, pero
¿Por qué no prosperó? ¿Por qué no es la que continuó hasta nuestros días? Porque ahí no había un órgano que estuviese facultado para dirigir. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países tenían pues el mismo rango, ahí acordaban algo, por ejemplo, en una asamblea, en una plática, acordaban alguna situación, pero al irse a sus países nada los obligaba a cumplirla. Entonces, por eso, por esta situación de que no había como un órgano estuviese facultado para obligar, para reprender, etcétera, a otros, fue que se pudo o no se pudo, más bien no se logró concretar como tal la Sociedad de las Naciones y con el tiempo desaparece. Pero pues es el preámbulo y el antecedente más importante de lo que conocemos como la ONU, ¿ok? Les voy a dejar en la plataforma un video con el que van a poder ustedes tener mucho más en claro o entendido lo que les he platicado el día de hoy. De todos modos, recuerden, quedo atenta a cualquier duda. Acabamos de ver el tema de la Primera Guerra Mundial.